El sol se oculta detrás de las colinas de Judea, mientras un hombre camina descalzo sobre el polvo ardiente del desierto, su piel agrietada por días sin agua, y de repente el cielo se rasga, una luz que no es del sol, y lo que ve delante desafía toda lógica, toda ley de la naturaleza que conoce. Durante los próximos minutos vamos a descubrir la verdad detrás de los milagros bíblicos más imposibles, aquellos que la ciencia no puede explicar, aquellos que incluso los teólogos debaten hasta hoy, y lo haremos con evidencia histórica, análisis lingüístico del hebreo y griego original, con testimonios arqueológicos. Esta no es una historia de cuentos de hadas. Esta es la historia documentada de eventos que sacudieron civilizaciones enteras. Desde las aguas del Mar Rojo, que se dividieron ante millones de testigos, hasta los muertos que regresaron a la vida, vamos a explorar cada uno con una pregunta simple pero devastadora. ¿Realmente sucedieron? Y si es así, ¿cómo? Hace 3.500 años, en el año 1446 a.C., según la cronología más aceptada, el valle del Nilo hervía bajo el sol de marzo. La civilización más poderosa del mundo mantenía como esclavos a más de 2 millones de hebreos que habían pasado 430 años bajo el yugo egipcio, construyendo ciudades, arrastrando bloques de piedra bajo el látigo. Los hebreos ocupaban el escalón más bajo de una jerarquía social rígida, el faraón divino en la cima, luego sacerdotes, nobles, artesanos, campesinos y finalmente los esclavos hebreos, sin derechos, sin voz, sin esperanza aparente. En las aldeas de esclavos, las familias hebreas se hacinaban en chozas de barro, levantándose antes del amanecer, trabajando hasta que sus manos sangraban, viendo a sus hijos crecer sin futuro. Pero entre estas almas rotas había historias susurradas, memorias sobre promesas antiguas, sobre un Dios que había hablado a Abraham, prometiendo libertad, tierra propia, descendencia numerosa como las estrellas. Promesas que en el contexto de la esclavitud egipcia parecían crueles burlas. En este mundo vivía Moisés, cuya historia es más compleja de lo que las versiones simplificadas sugieren. Nacido hebreo pero criado egipcio, adoptado por la hija del faraón después de que su madre lo escondiera en una canasta para salvarlo del decreto genocida que ordenaba matar a todos los bebés hebreos varones. Durante 40 años, Moisés había vivido en el palacio, educado en toda la sabiduría de Egipto, entrenado en escritura jeroglífica, matemáticas avanzadas, astronomía, en las artes de la guerra y la administración. A los 40 años, en un momento de rabia justiciera, Moisés mató a un capataz egipcio que estaba golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, un acto que lo forzó a huir al desierto del Sinaí, donde pasaría los siguientes 40 años como pastor de ovejas, cayendo desde el pináculo del poder egipcio hasta la existencia más humilde imaginable. Este es el Moisés que encontramos a los 80 años, un hombre que había conocido dos vidas completamente diferentes y había fallado en ambas, que había sido príncipe y fugitivo, un hombre cuya fe en las promesas antiguas debía estar profundamente fracturada. Pero fue precisamente a este hombre quebrado, envejecido y desilusionado, que lo imposible vino a encontrar mientras pastoreaba ovejas cerca del monte Horeb. El texto bíblico registra que Moisés vio una zarza que ardía pero no se consumía, un fenómeno que desafía la termodinámica básica, porque el fuego, por definición, consume el combustible, pero este fuego ardía sin consumir, perpetuo, imposible. Cuando Moisés se acercó, una voz habló desde las llamas, identificándose como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ordenándole regresar a Egipto, enfrentar al faraón y exigir la liberación de 2 millones de esclavos, una demanda tan absurda, tan imposible, tan contraria a toda lógica, que la primera reacción de Moisés fue señalar su imposibilidad, preguntando, ¿quién soy yo para ir al faraón? Pero la respuesta no abordó ninguna limitación lógica, sino que simplemente declaró, yo estaré contigo, y como señal, le dio instrucciones sobre 3 señales milagrosas que podría realizar. Lo que sucedió después, cuando Moisés finalmente obedeció,
y regresó a Egipto junto con su hermano Aarón. Es una de las secuencias de eventos milagrosos más concentradas en toda la literatura antigua. El texto bíblico registra 10 plagas que cayeron sobre Egipto en sucesión, cada una escalando en severidad, cada una atacando específicamente a uno de los dioses egipcios en un desafío teológico directo. La primera plaga convirtió todo el agua del Nilo en sangre real, no agua rojiza o turbia, sino sangre que hedía y en la cual los peces murieron masivamente, atacando a Hapi, el dios del Nilo. La segunda trajo ranas en cantidades masivas que invadieron casas, camas, hornos, y cuando cesaron todas murieron simultáneamente, creando montañas de cadáveres putrefactos. La tercera transformó todo el polvo de Egipto en piojos o mosquitos, un milagro que incluso los magos egipcios reconocieron como dedo de Dios porque no pudieron replicarlo. Y así continuaron las plagas: moscas, pestilencia que mató todo el ganado egipcio, úlceras dolorosas, granizo mixto con fuego, langostas en enjambres densos, tinieblas palpables que cubrieron Egipto durante 3 días completos, una oscuridad tan absoluta que las personas no podían verse entre sí. Pero en las moradas de los israelitas había luz, una imposibilidad física que dividía la luz de la oscuridad por identidad étnica. La 10ª plaga fue la más devastadora, la muerte de todos los primogénitos egipcios en una sola noche, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero, pasando también por los primogénitos del ganado, una muerte selectiva que ocurrió simultáneamente a medianoche, respetando únicamente las casas marcadas con sangre de cordero. Esta noche, que el pueblo hebreo celebra hasta hoy como Pesaj o Pascua, fue el punto de quiebre que finalmente rompió la voluntad del faraón, quien ordenó a los hebreos salir inmediatamente, con el pueblo egipcio literalmente empujándolos a irse y dándoles oro, plata y vestidos como pago por siglos de trabajo esclavo no remunerado. Pero el milagro más imposible aún estaba por venir. Aproximadamente 2 millones de personas formaron una caravana masiva moviéndose lentamente hacia el este, guiados según el texto por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Después de varios días de viaje, llegaron a acampar junto al Mar Rojo, específicamente en Pi-Hahirot, atrapados con el mar profundo delante y el ejército completo del faraón persiguiéndolos desde atrás. El faraón, arrepentido de dejarlos ir, había movilizado 600 carros de guerra de élite, junto con todo su ejército regular, confiado en que podría recuperar a 2 millones de trabajadores esclavos. Cuando los hebreos vieron la nube de polvo que señalaba el ejército que se aproximaba, entraron en pánico total, gritándole a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? En este momento de terror absoluto, Moisés recibió la orden de extender su vara sobre el mar, y el texto registra que comenzó a soplar un viento del este durante toda la noche, tan fuerte que el mar empezó a dividirse, las aguas retrocediendo hasta formar 2 paredes de agua con tierra seca en medio. Aquí el texto se vuelve extremadamente específico. Dice que los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La palabra hebrea usada para muro es chomaj, la misma palabra para describir muros de ciudades fortificadas, estructuras sólidas y verticales, no pendientes graduales. Y el detalle en seco es enfatizado repetidamente, usando yabashá, que significa tierra completamente seca, no barro o fango que sería esperado en un lecho marino expuesto, sino tierra tan seca que 2 millones de personas con animales pudieron cruzar durante la noche. El cruce debe haber tomado horas, toda la noche según el texto, antorchas moviéndose en la oscuridad, el sonido de millones caminando, el balido de ovejas, el llanto de bebés y a ambos lados, imposibles, las paredes de agua, toneladas sostenidas contrariando la gravedad. Cuando la última familia hebrea alcanzó la orilla opuesta, los egipcios finalmente decidieron perseguirlos a través del mismo camino seco, 600 carros con sus guerreros más entrenados, miles de soldados entrando en el pasaje entre las aguas. Cuando estaban en medio del mar,
El texto registra que Dios perturbó el campamento egipcio, haciendo que las ruedas de sus carros se trabaran, convirtiendo su ventaja tecnológica en trampa mortal. Los soldados comenzaron a gritar: «Huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra Egipto», un reconocimiento explícito de que enfrentaban intervención divina. Moisés extendió su vara sobre el mar nuevamente, y las paredes de agua colapsaron, toneladas cayendo sobre el ejército atrapado. El texto es absolutamente claro: ni uno de ellos quedó. Cuando el agua se asentó y el sol iluminó la escena, los hebreos podían ver los cuerpos flotando en las olas. El capítulo 14 de Éxodo termina: «Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo». Ahora necesitamos preguntarnos: ¿cómo debemos entender estos eventos? Hay básicamente tres posiciones principales. La primera es el naturalismo radical, que dice que estos eventos nunca sucedieron, que son mitología hebrea tardía inventada durante el exilio babilónico. Pero esta posición enfrenta problemas serios, porque la Pascua, que conmemora específicamente estos eventos, es una de las celebraciones más antiguas del judaísmo, practicada continuamente durante más de 3000 años. Es extremadamente difícil explicar cómo una celebración tan detallada podría haberse establecido tan profundamente si los eventos fundacionales fueran completamente ficticios. La segunda posición busca explicaciones naturales: tsunami, vientos extremadamente fuertes, mareas inusualmente bajas, pero estas explicaciones no encajan bien con las especificidades del texto bíblico. El fenómeno de wind set-down no crea paredes de agua, crea pendientes graduales, no seca el barro en horas, no explica el colapso perfectamente temporizado que ahogó a los egipcios, pero no a los hebreos. La tercera posición es la sobrenaturalista, que acepta el texto tal como se presenta, como registro de un evento que verdaderamente desafió las leyes naturales, un momento en que el creador del universo intervino directamente en la física de su creación para un propósito específico. El cruce del Mar Rojo, por más imposible que sea, cae en lo que podríamos llamar un milagro de intervención física masiva. Pero hay otras categorías de milagros en la Biblia que son filosóficamente aún más problemáticos porque involucran no solo materia, sino conciencia, no solo física, sino biología, no solo el presente, sino el tiempo mismo. Consideremos los milagros de resurrección. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por Elías, la del hijo de la Sunamita por Eliseo, la de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro después de 4 días muerto, y la resurrección de Jesús mismo. El caso de Lázaro es particularmente interesante porque Juan capítulo 11 es extraordinariamente específico sobre el tiempo. Lázaro había estado muerto 4 días, al punto que su hermana Marta advirtió: «Señor, ya hiede, porque lleva 4 días». Un detalle que documenta que la muerte era indiscutible, que el cuerpo había comenzado el proceso inevitable de putrefacción. Cuando Jesús ordenó quitar la piedra de la tumba y gritó: «Lázaro, sal fuera», el texto registra que el muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas, caminando de alguna manera a pesar de las ataduras. Un detalle físico extraño que permanece en el texto precisamente porque así sucedió. Desde una perspectiva científica moderna, sabemos que la muerte no es un interruptor binario, sino un proceso. Primero cesa el corazón, luego el flujo de oxígeno al cerebro se detiene. Las neuronas comienzan a morir después de 4 a 6 minutos de anoxia. Las células del cuerpo entran en autólisis. Las bacterias intestinales empiezan a descomponer tejidos desde adentro. Revertir todo este proceso después de 4 días no es simplemente hacer que el corazón vuelva a latir, requiere restaurar billones de células que han comenzado a morir, reconectar sinapsis que se han desintegrado, revertir procesos químicos que son termodinámicamente irreversibles y además preservar las memorias, la personalidad, la identidad de la persona. Pero Lázaro no es el caso más extremo de resurrección en la narrativa bíblica.
Ese honor pertenece a la resurrección de Jesús mismo, porque mientras las otras resurrecciones fueron resucitaciones temporales, donde las personas volvieron a la vida, pero eventualmente murieron de nuevo, la resurrección de Jesús es presentada como cualitativamente diferente, no simplemente volver a la vida mortal, sino transformación a un nuevo tipo de existencia, que los textos llaman un cuerpo glorificado, algo que podía comer pescado y ser tocado, pero que también podía aparecer en habitaciones cerradas sin usar puertas, que podía ser físicamente irreconocible inicialmente y luego reconocible, que finalmente ascendió físicamente desafiando la gravedad. Y luego están los milagros que involucran el tiempo mismo, como el famoso día largo de Josué, registrado en Josué capítulo 10, donde durante una batalla crucial Josué ora públicamente: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el texto registra que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos, añadiendo que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y concluye con: «No hubo día como aquel, ni antes ni después de él». Este milagro presenta problemas físicos masivos porque el sol no se mueve alrededor de la tierra rota sobre su eje. Entonces, para que el sol parezca detenerse en el cielo, la rotación de la tierra tendría que detenerse o reducirse dramáticamente. Pero si la tierra, que gira a aproximadamente 1.670 kilómetros por hora en el ecuador, se detuviera abruptamente, la inercia lanzaría todo lo que no está firmemente anclado. Océanos se desbordarían, edificios colapsarían, la atmósfera continuaría moviéndose, creando vientos apocalípticos. Si este evento ocurrió literalmente, requeriría no solo detener la rotación terrestre, sino también suspender o compensar todas las consecuencias inerciales, un milagro dentro del milagro, múltiples capas de intervención sobrenatural. Pero quizás los milagros más filosóficamente perturbadores son aquellos que involucran conocimiento imposible, casos donde personas reciben información que no podrían haber obtenido por medios naturales, información sobre el futuro que es específica, verificable y que luego se cumple exactamente como fue predicha. El profeta Daniel, viviendo en el exilio babilónico alrededor del 600 a.C., registra en el capítulo 2 un incidente donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que olvidó al despertar, y cuando convocó a todos sus magos, exigiéndoles que le dijeran el sueño y su interpretación, ellos respondieron razonablemente que era imposible. Pero Daniel pidió tiempo, oró, y esa noche le fue revelado tanto el sueño como su interpretación, y cuando compareció ante el rey, no solo describió el sueño en detalle, sino que dio una interpretación que predecía el flujo de imperios desde Babilonia hasta un reino futuro que nunca sería destruido. También está la profecía de Isaías, escrita aproximadamente en el 700 a.C., que menciona específicamente por nombre a Ciro, el rey persa, que permitiría a los judíos regresar del exilio, una profecía pronunciada 150 años antes de que Ciro naciera, prediciendo no solo que habría un rey con ese nombre, sino qué política específica implementaría. Y luego están los milagros de Jesús, que combinan múltiples categorías de imposibilidad en un solo evento, como la alimentación de los 5.000 registrada en los 4 evangelios, un milagro que involucra la creación de materia de la nada o la multiplicación de materia existente, ambas violaciones de la ley de conservación de masa-energía. El texto describe que Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo, los partió, y siguió partiéndolos mientras los discípulos los distribuían a posiblemente 15.000 personas en total, y todos comieron hasta saciarse, y luego recogieron 12 cestas llenas de los fragmentos sobrantes, más de lo que habían empezado. Lo que hace que este milagro sea particularmente desafiante es que ocurrió en público masivo, no ante un pequeño grupo de creyentes fácilmente sugestionables, sino ante miles de testigos, muchos de los cuales querían hacer a Jesús rey por la fuerza. Este patrón de milagros públicos ante múltiples testigos es consistente en los evangelios.
La conversión del agua en vino ocurrió ante sirvientes que sabían qué había en las tinajas. La sanación del paralítico ocurrió ante una multitud. La resurrección de Lázaro ocurrió en Betania ante muchos judíos. No son eventos en lugares remotos sin testigos, sino eventos en lugares públicos con testigos hostiles y neutrales, además de amigables. Si Dios intervino tan dramáticamente en la historia bíblica, su aparente ausencia de intervenciones similares en tragedias modernas, en genocidios, en pandemias, en hambrunas, parece o cruel o inconsistente, o sugiere que quizás aquellas intervenciones antiguas nunca ocurrieron. Hay varias respuestas teológicas a esta pregunta. La primera es que los milagros bíblicos nunca fueron aleatorios o frecuentes, sino altamente concentrados en momentos específicos de la historia de la salvación. La época del Éxodo, cuando Israel estaba siendo formado como nación. La época de Elías y Eliseo, cuando Israel estaba en apostasía severa. Y la época de Jesús y los apóstoles, cuando un nuevo pacto estaba siendo inaugurado. Los milagros eran señales que autenticaban mensajeros específicos durante épocas pivotales, no la norma operativa continua. De hecho, incluso en la Biblia hay largos periodos de silencio milagroso, 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. La segunda respuesta es que nuestra definición de milagro puede ser demasiado estrecha, que podríamos ver la mano divina trabajando en maneras menos dramáticas, pero igualmente reales. El doctor que adquiere conocimiento exacto en el momento preciso, la secuencia improbable de coincidencias que previene un accidente, el cambio interno de corazón que transforma a un adicto. La tercera respuesta es simplemente reconocer que no tenemos una teodicea completa, que no podemos explicar completamente por qué Dios interviene dramáticamente en algunos momentos y no en otros. Consideremos la conversión del apóstol Pablo, registrada 3 veces en Hechos. Pablo era un fariseo celoso educado bajo Gamaliel, alguien completamente comprometido con el judaísmo tradicional que veía al movimiento cristiano como herejía peligrosa. Estaba en camino a Damasco con autorización oficial para arrestar cristianos, cuando una luz del cielo más brillante que el sol del mediodía lo rodeó, lo tiró al suelo, y una voz le habló diciendo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro lo dejó físicamente ciego durante 3 días, y cuando fue sanado, este hombre que había sido el perseguidor más efectivo de la iglesia primitiva, se convirtió en su misionero más efectivo, cambiando tan radicalmente que arriesgó su vida repetidamente por la fe que anteriormente intentaba destruir. Fue golpeado, apedreado, encarcelado y eventualmente martirizado en Roma. El problema con explicaciones puramente psicológicas es que no explican la transformación duradera, porque conversiones inducidas psicológicamente típicamente se desvanecen, mientras que la transformación de Pablo fue permanente y lo llevó a producir escritos que han influenciado el pensamiento occidental durante 2000 años. Y la conversión de Pablo no fue el único caso de transformación imposible. El caso de Pedro es igualmente notable porque este fue el discípulo que negó a Jesús 3 veces, que huyó cuando Jesús fue arrestado, pero algo cambió tan radicalmente que 7 semanas después lo encontramos declarando públicamente ante las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús que ellos habían matado al Mesías, que Dios lo había resucitado y que necesitaban arrepentirse. La pregunta es: ¿qué transforma a un cobarde en un mártir? Y la respuesta que el propio texto da es que vieron al Jesús resucitado, que la resurrección no fue solo un milagro físico, sino un milagro psicológico y espiritual que transformó a seguidores desmoralizados en testigos intrépidos. Aunque no podemos verificar la resurrección científicamente, podemos verificar que algo transformó a estos hombres porque el cambio en su comportamiento está históricamente documentado y teorías alternativas no explican adecuadamente por qué estuvieron dispuestos a morir por este testimonio. Cuando juntamos todas estas categorías de milagros, emergemos con varios patrones interesantes. Primero, los milagros bíblicos no son caprichosos, sino que tienen propósitos claros: autenticar mensajeros,
revelar el carácter de Dios, juzgar el mal, liberar a los oprimidos, señalar hacia realidades espirituales más profundas. Segundo, típicamente ocurren en contextos públicos o semipúblicos donde hay testigos. Tercero, frecuentemente tienen resistencia a la racionalización, detalles que hacen difícil explicarlos como malas interpretaciones de eventos naturales. Cuarto, ocurren en respuesta a fe, pero también para producir fe. Hay una dinámica bidireccional. Quinto, escalan en intensidad durante ciertos períodos pivotales de la historia de la salvación y luego disminuyen. Pero más allá de estos patrones, hay una pregunta más profunda que estos milagros nos obligan a enfrentar. ¿Qué tipo de universo habitamos? ¿Es el universo un sistema cerrado de leyes naturales inviolables, donde todo lo que sucede puede ser explicado por física, química y biología sin residuo? ¿O es el universo un sistema abierto, donde una inteligencia que lo diseñó puede intervenir cuando elige hacerlo? Los milagros bíblicos nos obligan a elegir entre estas dos cosmovisiones. La posición intelectualmente honesta es reconocer que hay evidencia histórica seria para muchos de estos eventos, evidencia que no puede ser fácilmente descartada como leyenda o fabricación, pero también reconocer que aceptar esta evidencia requiere una apertura filosófica a la posibilidad de lo sobrenatural que el naturalismo metodológico de la ciencia moderna no puede proporcionar por diseño. La encarnación y resurrección son los milagros que dan contexto y significado a todos los otros milagros en la narrativa bíblica. Si Dios verdaderamente se hizo humano en Jesús, entonces los milagros que Jesús realizó no son simplemente demostraciones de poder, sino revelaciones de carácter. Cada sanación mostrando que Dios se preocupa por el sufrimiento humano, cada exorcismo demostrando que Dios está en guerra contra las fuerzas que esclavizan, cada multiplicación de comida revelando que Dios provee abundantemente, cada resurrección señalando hacia su propia resurrección. Y si la resurrección de Jesús realmente ocurrió, si el testimonio múltiple de testigos oculares es confiable, si la transformación de los discípulos requiere explicación, entonces de repente todos los otros milagros se vuelven al menos posibles, porque hemos establecido que Dios interviene en la historia de maneras dramáticas y verificables. Lo que la Biblia realmente dice sobre milagros que parecen imposibles es que son precisamente eso, imposibles según el orden natural de las cosas, pero posibles para Dios que estableció ese orden y puede elegir trascenderlo para propósitos que revelan su carácter, sus planes y su relación con la humanidad. Cada milagro es un recordatorio de que vivimos en un universo que es más grande, más misterioso y más lleno de posibilidades de lo que nuestras ecuaciones actuales capturan. Un universo donde las leyes naturales describen operaciones normales, pero no limitan absolutos a un creador que está fuera del sistema que creó. Los milagros no son la manera normal en que Dios opera, pero en momentos cruciales cuando la fe necesita ser establecida, cuando testigos necesitan ser autenticados, cuando el mal necesita ser juzgado, cuando los oprimidos necesitan ser liberados, entonces lo imposible se vuelve posible. Las aguas se dividen, los muertos se levantan, el pan se multiplica, el tiempo se detiene, y aquellos que lo presencian quedan con una elección inevitable: descartar toda la evidencia y aferrarse a un naturalismo que no puede acomodar estos eventos, o abrir sus mentes a la posibilidad de que el universo es fundamentalmente más extraño y más maravilloso de lo que el materialismo sugiere, que hay dimensiones de realidad que trascienden lo físico, que hay un Dios que creó todas las cosas y que puede, cuando elige, actuar en su creación de maneras que nos recuerdan que Él no está limitado por las mismas leyes que nosotros obedecemos.